Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes. Veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac, hoy que es 23 de mayo del año de gracia del 2021. Estamos muy contentos porque ya tuvimos nuestra primera reunión presencial, ya pudimos estar juntos los que teníamos que estar. Realmente siempre es un gozo el podernos ver físicamente porque la esencia del ser humano y la esencia de la iglesia, pues parte de la esencia de la iglesia pues es el compañerismo. Realmente no se puede concebir la iglesia de esta manera, digo, ha sido una forma fuera de lo común, vamos a llamarlo así, extraordinaria, fuera de lo ordinario, por la circunstancia que estuvimos viviendo, y yo creo que porque de alguna manera nos solidarizamos con las personas y por otro lado pues concedimos a las autoridades en las medidas que ellos consideraron pertinentes para poder manejar, creo yo, no tan bien, pero bueno, para manejar esta situación de la enfermedad que todavía nos aqueja y que bueno, parece que está entrando en una fase de control o por lo menos de estabilidad. Pero bueno, dice un dicho que no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante, ya sea que se cure el enfermo o se muera, pero el asunto es que las cosas no duran para siempre. Lo único que es para siempre
es nuestro Dios. Y bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, aún nos faltan muchas cosas para que podamos estar cómodamente, pero tenemos lo esencial, tenemos lo más importante, y en la medida que vayamos avanzando y algunos se vayan integrando, pues iremos mejorando en muchos de estos aspectos. Recuerde usted que la vida de la iglesia no es organizar eventos dominicales, sino la misión de la iglesia es capacitar a los santos para la obra del ministerio, que es hacer la voluntad del Señor. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Santiago, en su capítulo número 1, los versos que van del 19 al 27. Hoy voy a leer una versión que es la nueva versión Vida, es otra versión diferente de la Biblia, y vamos a tener la lectura de esta porción de la Escritura. Santiago 1, del 19 al 27. Yo voy a hacer la lectura de esta porción de la Biblia y vamos a seguirla con nuestra vista. Bueno, en este caso vamos a escucharla, y si usted quiere seguirla en su versión que usted tiene, pues adelante. Dice así la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Por eso, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esta manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, y esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va, se olvida cómo era. Pues el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Si alguien se quiere religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha que a Dios le agrada es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas, y para estar siempre limpio, sin mancharse con la maldad del mundo. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos que esta palabra, precisamente la que escuchamos, la que procede de ti, la que nace de tu mente, de tu corazón, sea la que oiga nuestro espíritu y mueva nuestra voluntad, Señor, a ser no solamente oidores de las cosas que debemos saber, sino hacedores, practicantes, que seamos testimonios vivos de lo que tu voluntad puede hacer. Te rogamos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar también, nuestras reuniones presenciales, las vamos a estar grabando también y las vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. No precisamente el domingo, si se pudiera, sería excelente, pero el trabajo de edición es un poquito tardado, es un poquito más trabajoso, pero lo que queremos es que pues quede lo mejor posible para compartirlo, porque la idea no es crear una biblioteca visual de esto, sino que usted pueda tener acceso a estos materiales y pueda compartirlos, repartirlos y pueda llegar a muchas personas y sobre todo llegue el mensaje de fe y de salvación. Entonces, seguimos grabando estos, estaremos así trabajando de manera quincenal, de esta manera, de manera presencial los otros días, hasta que vayamos tomando nuestro ritmo y tengamos también las condiciones. Ahora que ya hemos decidido llegar, parece que las lluvias nos van a hacer, nos van correteando también, y eso es importante. Que oremos mucho, Señor, queremos un techo. Bueno, queremos realmente que la parte de arriba de nuestro templo tenga un lugar seguro donde podamos reunirnos y donde podamos capacitarnos y donde podamos ministrar a las personas que se van acercando a la fe en Jesús. Bueno, eso es otro anuncio por ahí. Un grupo de científicos franceses desarrolló una especie de espejo digital que le muestra a quienes se reflejan en él cómo se verían en el futuro. Según lo publicó la revista Nueva Ciencia, el prototipo se desarrolló por Sofía Antípolis, del laboratorio tecnológico Ancentury. Para que funcione es necesario colocar cámaras en la casa del voluntario que puedan registrar su comportamiento. Así se determina cuánto movimiento realiza, cuánto tiempo pasa acostado, además de que se añaden datos como estilo de vida, consumo de alcohol y hábitos alimenticios.
A partir de esos datos, una computadora calcula el aumento de peso y los cambios en el rostro por el envejecimiento y muestra cómo se llegará a ser en determinado lapso de tiempo. Por ejemplo, quien toma más cerveza y café presentará en el futuro ojeras más oscuras que las personas en comparación con las personas que solo toman jugos de fruta o agua natural. Yo no sé si a alguien nos gustaría tener un tipo de espejo así en nuestras casas, que nos pueda ir marcando cómo seremos en algunos años y no solamente nos registre cómo hemos ido avanzando. Tal vez tenemos que reconocer que a muchos nos gusta mirarnos en el espejo. Hay quienes son amigos de los espejos, es más, buscan los espejos, ya sea del automóvil o buscan los reflejos en los cristales para poder mirar su imagen. La gran mayoría de la gente tenemos que hacer uso de un espejo, salvo aquellos que padecen un trastorno psicológico denominado captotrofilia, que consiste básicamente en no querer mirarse al espejo. Es un trastorno mental que consiste en no quererse mirar al espejo porque lo que mira en el espejo no le gusta y termina odiándose por sus defectos que descubre y termina sintiéndose bastante mal. Santiago, el apóstol, el hermano de Juan el evangelista, uno de los más cercanos a Jesús, también nos habla en su escrito de un espejo en el que los cristianos debemos mirarnos. Y aquí permítame utilizar el verbo debemos, porque es un deber que nosotros tenemos al mirarnos en este espejo. Pero hay dos maneras en las que el cristiano puede reaccionar ante él. Hay quienes se miran, en primer lugar, en ese espejo y quedan tan impresionados de lo que ven, de lo que miran, de lo que perciben, que buscan la manera de cambiar o de mejorar su aspecto. Por el contrario, o del otro lado, hay quienes también se miran en ese espejo, pero parece que lo que observan no causa en ellos mella alguna, porque en cuanto dejan de mirarse o en cuanto se alejan, olvidan lo que miraron y continúan sus vidas como si nada. ¿Cuál es este espejo que nos presenta Santiago? ¿Cuál es este espejo del cual estamos hablando? Es la palabra de Dios, es la Biblia, verso número 23. Y parece que estos últimos a los que me refiero, a aquellos que se miran en ese espejo y simplemente observan, pero viendo como ajenos, como no aludidos a lo que está pasando o lo que se está diciendo, siguen como si nada, porque son aquellos que escuchan la palabra y tal vez leen la palabra y tal vez llega a ellos mensajes de la palabra, pero nunca conectan lo que escuchan de la palabra con su vida práctica. Tal vez porque no la observan ni útil ni práctica y consideran que lo que la Biblia dice no tiene que ver con ellos y continúan viviendo con sus patrones de vida cotidianos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se miran en la Biblia y no generan cambios, avances, modificaciones o ajustes? Las razones pueden ser muchas: indiferencia, pereza, temor, comodidad, en fin. Pero lo cierto es que esta es una realidad. Santiago o Jacobo, como también se le conoce, escribió su carta a creyentes judíos que estaban dispersos en Asia Central, verso número 1 del capítulo 1 de Santiago. Y uno de los propósitos de esta carta era mostrarles a los creyentes las virtudes de escuchar y de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Asimismo, también mostrarles las terribles consecuencias de no hacerlo. Parece que los creyentes de ese tiempo adolecen de lo mismo que algunos creyentes de este y de todos los tiempos: no conectar lo aprendido de Dios en su vida diaria. Se quedan en la teoría y en la contemplación y sin querer, queriendo, menosprecian la practicidad de los recursos divinos.
Por el contexto de la porción que hoy estudiaremos, suponemos con cierta regularidad que hay problemas de conducta con los hermanos en la fe. Y primeramente Santiago los exhorta a que pongan en control de Jesús sus emociones, como lo haría un cristiano espiritual. Verso 19 dice: sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Porque muchas veces solemos reaccionar ante las circunstancias y nos aflora la naquez, nos aflora la carne, nos aflora el mal carácter y nos justificamos diciendo que así somos, cuando en realidad, si somos cristianos, debiera aflorar en nosotros el fruto del Espíritu. Hay problemas de conducta entre los cristianos. Se dejan llevar por sus emociones, pero no por una conducta cristiana, algo que refleje que Jesús vive en ellos. Y por eso Santiago se ve en la necesidad de invitarles a que hagan una revisión de sus vidas, porque les advierte que quien se comporta de esta manera, dejándose llevar por las reacciones de su carácter y su temperamento, dice el verso 20, no obra la justicia de Dios. Quienes así actúan, Santiago los denomina oidores y no hacedores de la palabra. Pero la voluntad de Dios es que todos, usted, yo y todos los que alardeamos de ser cristianos, actuemos como hacedores y no como oidores. Yo quiero que hoy en este día hagamos un comparativo entre los dos lados de una moneda. Por un lado describamos a aquellos que miran la Biblia, pero en cuanto se alejan de ella, siguen como si nada hubiera sucedido en ellos. Pero en el otro lado, describamos a los que se ven en el espejo de la palabra y se sienten tocados por ella, y que aun cuando están alejados de la Biblia, la llevan en su corazón y en su mente, porque han conectado lo que leen y lo que descubren o lo que se les revela, y tratan de transformar sus vidas bajo el poder del Espíritu Santo. Además, hay diferencias sustanciales en ambos casos, y yo les invito a que juntos las revisemos. En primer lugar, déjeme describir a aquel que se mira al espejo y no cambia. Verso 23 dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Hace algún tiempo, cuando mi hija mayor todavía estaba involucrada en las competencias de natación, me tocó mirar una convocatoria muy particular. Como siempre, venían los requisitos para participar. Pero no sería una competencia como las de costumbre. De entrada no era auspiciada por una instancia oficial o con cierto renombre en el argot deportivo de la natación. Lo más sobresaliente y lo que me hace llamarlo una convocatoria particular es que había una leyenda que decía lo siguiente: se dará medalla solo por asistir. En ese momento, aunque me llamó la atención la frase, no discerní la trascendencia de lo que realmente estaban transmitiendo con esas palabras. Y hoy en día no dejo de sorprenderme de lo que significa. Significa que con el solo hecho de inscribirse, de asistir y de echarse al agua como fuera, ya la gente tenía una medalla asegurada. Lo mismo sucede, hermanos, con aquellos que únicamente creen que ser cristiano consiste en ir a la iglesia o venir a la iglesia, sentarse y escuchar, únicamente sentarse y escuchar. ¿Saben? Déjenme decir que este tipo de actitudes, de invitaciones a dar medallas por no hacer nada más que simplemente por ir, son el resultado, o más bien dan como resultado apatía, desinterés, falta de motivación a esforzarse y mejorar. Hoy en día estamos mirando una cultura con estos valores, principalmente por los gobiernos de izquierda que están al frente hoy en nuestros días, en donde ya no hace falta algún mérito o algún esfuerzo, simplemente ser o estar ahí.
Y como decía, lo mismo tristemente sucede en la fe cristiana, porque se cree equivocadamente que ser parte de la iglesia consiste en venir y sentarse a escuchar una prédica, y en el mejor de los casos venir y tomar una clase bíblica, o mejor aún, venir y escuchar en una clase de discipulado o de estudio bíblico. Quienes así piensan, a la luz de lo que escribe Santiago, son considerados oidores de la palabra. Pero ¿qué características nos da Santiago respecto a un oidor de la palabra? ¿Qué características, qué perfil tiene? Y él nos da 3 características fundamentales. La primera de ellas es que dice que un oidor de la palabra es alguien que vive engañado. Dice en el verso 22, dice, engañándoos a vosotros mismos. Una persona que oye y oye y oye y que incluso asiente con su cabeza y en el momento está de acuerdo con lo que se dice y con todo lo que la Biblia predica, pero no lo está dispuesto o no lo conecta a su vida diaria en todos los desafíos cotidianos, se engaña, porque cree que aprender es saber. Para la cultura judía, enseñar y aprender eran una misma cosa. En nuestros días existe una división muy clara. El profesor dice, yo enseño y es labor del alumno aprender. Entonces, de tal manera que hoy en día la educación está dividida en esos 2 grandes rubros. Yo enseño, pero me importa muy poco si los demás aprenden, o no me importa tanto, o no es mi responsabilidad si los demás aprenden, porque va implícita la capacidad del alumno. Y el alumno igualmente se justifica diciendo, yo no aprendo porque él me enseña bien. Y entonces en este dilema o en esta lucha y en este echarse la bolita unos a otros, la gente cree que saber es aprender. Para un judío, aprender, enseñar y aprender son una misma cosa. Quien enseñaba una verdad no podía decir realmente que había enseñado hasta comprobar que quien lo había escuchado realmente lo había entendido, lo había comprendido, pero además lo ponía por práctica. Yo sé que nosotros no tenemos rayos X en los ojos para saber quién aprendió y quién no, quién sí y quién no. Es un acto de fe. Yo simplemente comparto la palabra y debo asumir por fe que escuchamos el mensaje y que nos quedó claro. Y cuando la gente se levanta de sus asientos, yo me voy tranquilo a mi casa a disfrutar mi domingo, porque dije, ya aprendieron algo nuevo y van a avanzar en su andar cristiano. Pero lo cierto es que cuando miramos cómo conducen sus vidas y lo siguen haciendo de la misma manera, de la misma forma, sin haber ningún cambio pequeñito siquiera, es entonces cuando podemos afirmar que no aprendieron nada y siguen viviendo en el error. Y peor aún, porque ahora conocen la manera en la que pueden transformar sus vidas, pero simple y llanamente no lo hacen. El creyente promedio puede decirle al pastor, al misionero, al profesor que entendimos todos, pero cuando salimos a la vida diaria, a la vida cotidiana, al diario vivir, es ahí cuando realmente demostramos si en verdad aprendimos. Allí es el examen, allí es la graduación, porque si de pronto nos hablan del perdón y se nos presenta una circunstancia para perdonar o para pedir perdón y no lo hacemos conforme a los principios del reino, reprobamos el examen. Es muy lamentable, pero nos vamos dando cuenta que las cosas son así. La gente sigue recurriendo a sus viejas mañas, a sus corazonadas, a su lógica, a sus reacciones, a sus respuestas. Y lo peor es que se justifican. Esto me trae a la memoria lo que Jesús habló acerca de los 2 constructores. Y él dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, subrayo, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mateo 7:36. ¿Qué le pasa al que construye su casa o algo sobre un terreno inestable sabiéndolo? La destrucción total. Hermanos, todos sabíamos que el metro estaba mal. Creo que la gran mayoría de nosotros sabíamos
que esto que pasó iba a pasar. Y yo creo que de alguna manera los más conscientes oraban esperando que no fuera a ellos a quienes les tocara. Pero todos sabíamos que se construyó en un terreno inestable. Ahora se alega o se esgrime el argumento es que no lo sabíamos. La ignorancia no es un argumento, no. Por eso Jesús dice que quien actúa de esta manera es un insensato. ¿Y sabe qué es un insensato? Si vemos otras traducciones de la palabra, es un necio y es un estúpido. Y eso dice la Biblia. La segunda cosa que nos dice el texto en relación a los oidores de la palabra, no solamente el que oye y no hace es que se engaña, sino que además tiene mala memoria, dice el verso 24, luego olvida cómo era. Al menos que tengamos Alzheimer, atención dispersa o cualquier otro trastorno médico que justifique la mala memoria, alguien que olvide cosas tan importantes, en realidad no es que las olvide, sino más bien nunca le tomó importancia. ¿Sí me doy a entender? O sea, podríamos decir, no, es que yo soy alguien que tengo mala memoria. Soy alguien que me cuesta trabajo concentrarme. Bueno, ahí entenderíamos. Pero alguien que no tiene esas justificaciones y aún así olvida las cosas, más bien no las olvida, más bien no puso atención. Más bien no fueron significativas o importantes. Porque en su fuero interno cree que puede prescindir de esas enseñanzas. Pues qué padre, qué interesante, qué inspirador, se escuchan esas cosas, pero en el mundo real eso no funciona. Así no operan las cosas en la vida diaria. Quien así actúa se coloca en una posición de riesgo. Porque con ese olvido o aparente olvido, lo que está diciendo tácitamente, suena bien lo que Dios dice, ¿no? Construir un arca. Suena bien golpear el agua para que se abra el mar. Suena bien ir a pescar y sacar monedas de la boca de un pez. No, pues suena bien perdonar al ofensor. No, pues suena bonito. Pero la realidad es que yo lo hago mejor. Aquí Santiago utiliza la idea del espejo para ilustrar mejor esto. Pues dice que un oidor es semejante a aquel que se mira en un espejo, reflexiona lo que mira, dice, mira, ya me salió una arruga, ya tengo un lunar, ya tengo una cana, no me quedó bien el peinado, pero hasta allí. Y da la apariencia de que le cayó el 20, como se diría coloquialmente. Y hasta da la apariencia de que aprendió, porque dice, no, pues sí, mira, sí es cierto. Pero dice en el verso 24, pero se va. Y luego olvida cómo era. Cuando la gente sale del templo, de la reunión, en cuanto termina el servicio, la clase, la reunión, todo vuelve a la normalidad, a su normalidad. Fue bonito mientras duró lo emotivo, cerrar los ojos, alzar las manos, decir amén, asentir y algunos sentirnos motivados. Pero en su realidad las cosas son distintas y a su parecer mejores. Si en ese espejo de la Biblia vio pecado, vio soluciones, vio decisiones, vio sabiduría, en cuanto terminó, lo olvidó. Y lo olvidó porque en realidad no cree que lo que dice Dios en su palabra sea lo mejor. Dice Pablo en Romanos 12:2, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Podemos cacarear lo que queramos, pero si allá afuera nosotros no actuamos según los valores del reino, en realidad no creemos ni que sea agradable ni que sea perfecta. Última característica de un oidor de la palabra. A los ojos de Dios, quien así actúa, tiene una fe inútil. Verso 26. Y la religión del tal es vana. Cuando escuchamos la palabra religión como cristianos evangélicos, nos salta a la mente la idea de reglas, ceremonias y rituales. Andamos por la vida diciendo que nuestra comunión con Cristo no es una religión, sino una relación. No. Pero por alguna razón Santiago utiliza la palabra religión para referirse a la fe como un sinónimo. Algunos lingüistas le dan a la palabra religión el significado de fe y devoción a todo lo sagrado.
Y bajo esta explicación entendemos la intención de Santiago. Pues él dice, recordando el motivo que inspiró esta carta. Y es que al parecer en la iglesia, algunos creyentes al hablar no lo hacían como hijos de Dios, sino como carretoneros. Y se engañaban a sí mismos. Y por eso termina la frase con una sentencia muy dura. Su fe o su religión no sirven de nada. ¿Qué significa esto? Que nada de lo que hagan en la fe tiene sentido, ni trascendencia. En una frase, no sirve para nada y no le sirve a nadie. Y esto es una tragedia. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la calidad de vida que llevan. Alguien que cree que es algo y descubre en algún momento que todo lo que cree y que todo lo que sabe no le sirve, es triste. Y no le sirve porque una fe sin acción verdadera solo son ideas, conceptos, palabras, temas, ideologías, filosofías. Pero a los ojos de Dios es una fe que no sirve para nada. ¿De qué sirve saber todo lo que viene en la Biblia si en nuestra vida no cambia? Si no experimentamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza o el dominio propio. De nada. ¿De qué sirve conocer? ¿De qué sirve ser religiosamente asistentes a una iglesia o religiosamente asiduos a una transmisión o ver predicaciones o escuchar sermones o leer libros o escuchar música cristiana de vez en cuando si nuestra vida sigue siendo exactamente lo mismo? Podemos ser cristianos por gracia y misericordia y estar sentados oyendo pasar la vida sin hacer nada al respecto, sin conectarlo con lo que realmente importa. Solo alguien así está perdiendo su tiempo y le hace perder el tiempo a los demás. Y eso, hermanos, es una tragedia. En contraste, en segundo lugar, ya vimos cómo son los que escuchan y no hacen, oidores de la palabra. Ahora, el texto también nos dice cómo son aquellos que se miran al espejo y sí cambian. Verso 25, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedor de la palabra. Ser un oidor de la palabra, es decir, solamente escuchar y no hacer nada, tiene solución. Todo tiene solución, mi hermano, todo tiene solución, todo tiene respuesta y está allá arriba, se llama Jesús. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias. Es posible dejar de ser oidor y convertirse en alguien que se mira al espejo en la Biblia y no se le olvida lo que miró y que se esfuerza diariamente y se toma de la mano del Espíritu Santo y empieza a conectar lo que escuchó o leyó y su vida empieza a ser transformada. Y también el texto nos dice que tiene 3 características importantes. La primera, que tiene un hacedor, es que cuando lee o estudia la Biblia y la cree y la hace, sana su alma. Dice en el verso 21, puede salvar vuestras almas. Aquí encontramos de que la palabra salvar y la palabra sanar en realidad proceden de la misma raíz. De tal forma que cuando la Biblia habla de salvar o de sanar, está hablando en los dos sentidos y podemos decir que la podemos utilizar indistintamente. Y aquí por el contexto entendemos que está hablando de sanar el alma. Alguien que ha llegado a Jesús para la salvación, lo ha hecho, ¿por qué? Porque era exitoso, porque le iba bien en la vida, porque no tenía problemas, porque se sentía pleno y porque estaba satisfecho. No, no es así, hermanos. Quien ha llegado a Jesús para salvación es porque ha tenido que reconocer humildemente su propia impotencia para tener una vida que valga la pena. Realmente el fracaso y la derrota, el ya no puedo más, nos ha llevado a un punto de tener que levantar la mano y decir, Señor, me doy, ayúdame. Y hasta aquí podemos decir que somos salvos o salvados. Sin embargo, tenemos que permanecer en este lugar a reserva de que recibamos la salvación en el hecho de nuestra muerte o a punto de morir.
solamente ahí. Pero en la gran mayoría de los casos nosotros recibimos a Cristo y no somos llevados inmediatamente al cielo, sino que permanecemos en este lugar, en este mundo, aunque ya no somos parte del mundo. Mientras somos llevados o llamados a la presencia de Dios, es menester que nosotros nos dediquemos a algo, a reconstruir la vida, es decir, a construirnos como nuevas personas. Y para eso, hermano y hermana, amigo y amiga, contamos con recursos poderosos. Por lo menos 2 recursos fundamentales, los más importantes y los más poderosos. Y no es su disposición, ni es su entusiasmo, ni es su sinceridad. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo de Dios, la fuerza del universo, Dios mismo en usted actuando. Y la otra es la palabra de Dios. Santiago exhorta a sus lectores a desechar lo malo y lo sucio que hay en sus vidas. Además de que acepten con humildad la palabra de Dios, la cual tiene el poder para sanar nuestras almas. Nadie que haya llegado a la fe puede decir que estuvo limpio de todo. Comenzamos la reconstrucción de lo que somos y para eso necesitamos leer, estudiar, meditar, memorizar y como resultado de eso, hermano, hermana, practicar lo que la Biblia enseña. Pablo dijo a Timoteo 4 características de la Escritura. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 2 de Timoteo 3:16. Pero esas mismas 4 características de la Biblia son 4 acciones que la Biblia realiza en nuestras vidas. Enseñar, reprender, corregir y mostrarle a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, 2 de Timoteo 3:16, en la versión La Palabra de Dios para Todos. Quien ha entendido el Evangelio y sabe que esto no se trata únicamente de oír y saber, sino de conectar todo eso con lo que vivo diariamente, puede sanar su alma. La Biblia es más que un libro de buenas historias. Tiene el poder de Dios para sanar el alma de quien sea. Tiene todas las respuestas a las inquietudes del ser humano. Tiene todas las promesas que necesitamos para salir adelante. Simplemente hay que desafiarnos, hermanos, a ponerlas en acción. La segunda característica de un hacedor de la palabra, nos dice ahí, es aquel que vive en libertad y bendición. Verso 25, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué entiende usted por libertad? ¿Qué entendemos de manera genérica por la libertad? A brote pronto la gente diría que es hacer lo que nos venga en gana, ¿no? Ser libre es hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje. Pero tristemente hemos malentendido la libertad, incluso los cristianos. Hemos malentendido el concepto de la libertad y el propósito de la libertad. ¿Sabe usted que la libertad no es un fin? Es decir, el punto no es que seamos libres. La libertad es un medio, es un recurso que nos debe acercar a algo. ¿A qué? A ser felices. Ser libre no es hacer lo que queramos y no es sentirnos bien únicamente. Eso nos colocaría a nosotros en el centro de las cosas y no es así. Cuando hablamos de la libertad tenemos que ir a la Biblia, al Nuevo Testamento. Y para entender la libertad hay que saber primero algo, que alguna vez hemos sido esclavos. En nuestro caso, ¿de quién o de qué? Pues del diablo y del pecado, del mundo y sus maneras y sus formas, en todas las modalidades que usted se pueda imaginar. Pero solo cuando reconocemos que somos prisioneros y esclavos, es como podemos entender cómo opera la libertad en Cristo. Él no vino para que usted o yo podamos beber sin cargo de conciencia. Él no vino aquí para que nos vistamos como queramos y hagamos de nuestro cuerpo lo que se nos antoje, no. Él vino para liberarnos de aquellas cosas que nos oprimen. Vicios, temores, debilidades, resentimientos, tramas, prejuicios, maldiciones, malas decisiones, formas de pensar, etc. Cuando nos acercamos a la Biblia, encontramos la manera de cómo liberarnos de esas cosas. Pero si solo le damos una leída muy superficial, no obtenemos toda la información que necesitamos. Por eso es imprescindible que además le rasquemos, pero sobre todo
que nos desafiemos poniendo por obra para que entonces ocurra el milagro de la libertad absoluta. Quien descubre la verdadera libertad en Jesús puede ser feliz, porque como decía hace un rato, la finalidad de la vida no es ser libre, la finalidad de la vida es ser feliz. Y por eso Santiago dice que quien es libre es feliz en verdad, porque dice, es bienaventurado, es dichoso, triplemente bendecido en todas las cosas que haga. Pero que quien no hace así cosechará tarde que temprano el fracaso, la tristeza y el dolor. Y por último, la última característica de un hacedor es una persona que tiene una vida espiritual que se define como pura y verdadera. Verso 27. La religión pura y sin mácula delante del Padre es esta. Ya explicamos lo de la palabra religión, que la utiliza como un sinónimo de fe. Los cristianos de la iglesia, quien escribió estas palabras, habían olvidado ciertas cosas de cómo conducirse como cristiano. Una de ellas era su manera de hablar y de cómo responder ante los conflictos, versos 19 y verso 20. Pero también se les había olvidado cómo mostrar el amor a Dios de aquellos que están en desventaja. A veces estamos tan ocupados en nuestras vidas y en nuestros asuntos y somos tan egoístas que nos olvidamos de lo más importante. Dice verso 21, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa falta de sensibilidad es propia de aquellos que no conocen a Dios y que a veces encontramos en las iglesias. Para Dios la fe verdadera y pura no es aquella que tiene la doctrina más correcta, sino aquella que se manifiesta a través de la conducta más correcta. ¿De qué sirve saber del perdón si no perdonamos? ¿De qué sirve saber ayudar al prójimo y no lo ayudamos? Cuando así pasa, la fe, por más exacta que sea, la doctrina y la teología, por más exacta que sea, es vana e inservible. La fe que agrada a Dios y lo hace sonreír, como dice Rick Warren, es aquella que se manifiesta en acciones y no solo en palabras, pensamientos o emociones. Y decimos, pobre de las víctimas, pobre de las familias, pobre de las personas. Esto me recuerda a esa tira cómica de Quino, donde aparecía Mafalda y Susanita. Y Susanita estaba ocupada jugando con sus muñecas, mientras Mafalda se daba cuenta de la tragedia que vivía el mundo. Y de pronto, a manera de contagiarle su interés, le dice a Susanita, Susanita, ¿te das cuenta que en África los niños mueren de hambre? Susanita se le quedó mirando desconcertada, como diciendo, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pero según ella captó el mensaje y dijo, oh sí, pobrecitos. Y inmediatamente dijo, pero sigamos jugando. Así sucede, hermanos. Muchas veces nosotros nos sentimos conmovidos con las desgracias, las inundaciones, las muertes, las injusticias, y no hacemos mucho. Y la Biblia a veces nos da situaciones prácticas. ¿Cómo qué? Pues atender a los huérfanos y acompañar a las viudas. ¿Cuándo fue la última vez que usted demostró con acciones que a alguien le interesaba más allá de la lástima? ¿Cuántas veces no hemos exhortado a que seamos partícipes de un cambio como iglesia? Y la respuesta es de siempre los mismos. Ese mismo Santiago en el capítulo 2, verso 17 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Existen muchas maneras, hermanos, de demostrar la fe. Se trata de ser sensibles a la dirección del Espíritu. Acuérdense, hace 2 semanas hablábamos de cómo puedo ayudar. Y si se le olvidó, ya está ahí en nuestra biblioteca, en nuestro canal de YouTube, la predicación. ¿Cómo puedo ayudar? Seamos sensibles a la dirección del Espíritu. Seamos sensibles, hermanos. Pero hay un último punto en esta característica de la fe verdadera o significativa. Algo que hace evidente la fe verdadera
de un hacedor de la palabra, dice verso 27, es que sabe guardarse sin mancha del mundo. No permite que el mundo con sus valores y antivalores corrompan nuestras vidas. Ay, hermanos, si vieran cómo a veces las cosas que compartimos en nuestras redes sociales son más antibíblicas que nada. Yo pienso que si ustedes realmente supieran que muchas de esas frasecitas, de esas historias, de esas cosas que parecen muy inspiradoras y muy lógicas, van en contra de la palabra de Dios. Discursos feministas, discursos animalistas, discursos inspiracionalistas, pragmáticos, políticos, de género, ideológicos, muchas de esas cosas. No tenemos necesidad de andarle tomando frases a nadie cuando tenemos la palabra de Dios. Estaba leyendo un artículo que decía que cada vez más cristianos evangélicos aprobaban el estilo de vida homosexual. Hermanos, no somos llamados a dañarlos, pero tampoco somos llamados a alentar algo que es contrario a la naturaleza de Dios. Nosotros debemos, con nuestro estilo de vida, no dejarnos vencer por el mundo. Una mujer llegó tarde al servicio de la iglesia, pero aún así se atrevió a entrar. Se sentó en las sillas finales del templo, al lado de una hermana ya anciana, y le preguntó: ¿ya terminó el sermón? La anciana enfáticamente le contestó: ¿de predicarlo ya? Ahora hay que salir a ponerlo en práctica. Hermano, tengo que decir con tristeza que los milagros no suceden de manera mágica ni por merecimiento. Si usted lee la Escritura, a veces hay que poner algo de nuestra parte. Yo soy testigo involuntario de las veces que hemos enseñado a varios de ustedes a caminar en Dios y saliendo de aquí, terminando el servicio, la clase, la reunión o la consejería, hacen las cosas como se les antoja. Porque no se trata de que hagan las cosas como a mí me parece. Porque mi papel no es compartirles mi ideología ni mi manera de pensar, sino lo que dice la palabra de Dios. Y si damos un consejo basado en la palabra de Dios y no lo seguimos, es porque no le vemos utilidad en nuestras vidas. Es porque no conectamos eso con nuestra realidad. Es porque en realidad no le creemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos convertimos en oidores de la palabra y no en hacedores. No se trata únicamente de decir que somos cristianos, sino parecer realmente que lo somos. Yo quiero hoy invitarlos, animarlos, exhortarlos a que reconsideremos nuestros caminos y pasemos de ser oidores apáticos de la palabra a hacedores diligentes de la misma. Y que realmente en nuestro entorno, hermanos, ahora que estamos ante el desafío de la reconstrucción, si se le podemos llamar, de esta sociedad, nosotros seamos participantes activos. Yo les animo que así sea, mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús. Dios, agradecemos tu palabra y pedimos que cumpla el propósito por el cual fue expuesta, que llegue a cada vida, a cada mente, a cada corazón que lo necesita. Pero sobre todo que su oído espiritual se abra, Señor, y pueda escuchar de ti la dirección que están necesitando. Necesitamos una iglesia valiente para un mundo que tiene miedo. Necesitamos una iglesia, Señor, que sea consciente, pero al mismo tiempo que se respalde con sus acciones. Que cada uno de sus integrantes y de sus miembros se convierta en una tarjeta viva y eficaz de presentación acerca de Cristo. Que nos guardes del mal, Señor, y nos sostengas, para que podamos, Señor, dejar de ser oidores y seamos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos toca este próximo domingo, nos toca reunión presencial, pero estaremos trabajando y vamos a ir agarrando el ritmo todos juntos. Los dejamos con un canto de alabanza y estamos aquí, hermanos, para bendecir, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Entonces, un saludo a la distancia y el Señor les bendiga. El Señor es fiel, ayer, hoy y siempre.
confiaré en ti. Si hay sombras en el caminar, o cuando tu luz guiará, en mucho o en adversidad, yo confiaré en ti, pues tú has sido fiel, mi refugio y salvador, esperanza y redención, eres tú has sido fiel, mi escudo y protector, Dios de gracia y consolación, eres tú, Jesús. Si hay sombras en el caminar, o cuando tu luz guiada, en mucho o en adversidad, yo confiaré en ti, pues tú has sido fiel, mi refugio y salvador, esperanza y redención, eres tú has sido fiel, mi escudo y protector, Dios de gracia y consolación, eres tú, Jesús. Eres la esperanza, sí. Siempre fiel. Pues tú has sido mi refugio y salvador, esperanza y redención, eres tú has sido fiel, mi escudo y protector, Dios de gracia y consolación, Jesús. ¿Qué tal si le agradeces porque Él ha sido fiel en tu vida? Dile gracias, Señor. En cualquier circunstancia, tú has sido fiel, Jesús. Te adoramos a ti. Dale un fuerte aplauso, Señor Jesús.